Consulting. Ahora, estimados, les voy a pedir por favor que podamos esperar unos minutos a que el resto de participantes también se integre y así podamos dar inicio a este webinar. Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar de arquitectura para desarrollo de aplicaciones de Machine Learning en Python. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la empresa Social Data Consulting, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, bueno, empezaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, comentarles que minutos antes de finalizar este webinar vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es un formulario de asistencia. En este caso van a completarlo, ¿no? Con la finalidad de que se pueda emitir lo que es la constancia de participación correspondiente. Ahora, recordar que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas pertinentes acerca del tema a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Como pueden ver en pantalla, ¿no? El docente que va a estar a cargo de este webinar es Juan Camilo Salazar, por lo que voy a compartir con ustedes parte de su perfil profesional. Bien, Juan Camilo Salazar Ripoll es profesional especializado en matemáticas, cuenta con estudios en ciencia de datos, posee estudios de diplomado en ciencia de datos, machine learning, storytelling en Python for Data Science, cuenta también con experiencia en docencia en instituciones de educación superior, tales como la Universidad Militar Nueva Granada, en este caso, no dictando los cursos de matemática básica de Colombia, también lo que ha sido cálculo 1, 2 y 3, y también ha sido docente, bueno, en la institución, en este caso el Politécnico Gran Colombiano, como docente en cálculo, matemática, programación en Java. Comentarles que también nuestro docente se ha desempeñado, no siendo profesor de matemáticas y estadísticas. Comentarles que dentro de los conocimientos que posee encontramos experiencias en programación de Python, Java, C y MATLAB. Bien, actualmente se encuentra finalizando sus estudios de máster en ciencia de datos en la Universidad Internacional de Valencia, España. Y comentarles por último que se desempeña como docente especialista en el programa de especialización de Python for Data Science en la presente empresa Social Data Consulting. Bien, estimados, sin más que decir, le doy pase a nuestro docente para que pueda dar inicio a este webinar. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Salazar y vamos a hablar de arquitectura para el desarrollo de Machine Learning. Ya voy a compartir la presentación. Entonces, comenzamos por acá, arquitectura para el desarrollo de aplicaciones de Machine Learning en Python.
Entonces, para poder hacer este desarrollo de arquitectura, para el desarrollo de aplicaciones, vamos a hablar de las librerías que tenemos disponibles. Entonces, lo primero es, se me subió, qué pena. Lo primero que vamos a ver es que vamos a usar el Scientific Kit-Learn y sus librerías que tenemos acá disponibles en Python. Y voy a mencionar las librerías dentro de este módulo. La primera es NumPy. NumPy es una librería que básicamente es la fundamental para la ciencia de datos en Python. NumPy quiere decir Numerical Python y tiene funciones para los arreglos multidimensionales, funciones matemáticas, como álgebra lineal, transformaciones de Fourier y generadores pseudo aleatorio de números, que en ahí es el logo de esta librería. Sigue Matplotlib, que es básicamente Mathematical Plotting Library, y es básicamente la librería que se usa para hacer gráficas matemáticas en Python. A ver, alguna razón esto está molestando, entonces más bien voy a no poner pantalla completa. Bueno, vamos con pandas. Pandas viene de la palabra panel data y panel data básicamente son los datos que se encuentran en las tablas y de ahí viene la palabra pandas. Esta librería es la que me sirve para manejo de los datos, básicamente para la importación de los datos. Podemos importarlos desde diferentes archivos, incluso también desde Internet. Y su uso principal es el data frame, que es similar al data frame de R y que son tablas similares a las de Excel, con la ventaja que podemos hacer operaciones entre las columnas de una manera más sencilla sin tener que ir a cada uno de los elementos dentro de la columna. La siguiente librería es Scientific Python, que es una colección de funciones científicas, tiene funciones avanzadas, optimización funcional, procesamiento de señales, distribuciones estadísticas, entre otros. Bueno, entonces, esas son las principales librerías que nosotros tenemos disponibles en este Scientific Kit de Python. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de base de datos de lirios y déjenme ver si puedo agrandar esto un poco más. En esta base de datos de lirios vamos a ver distintas medidas tanto del pétalo del lirio como del sépalo del lirio. Y vamos a determinar a partir de esas características a qué tipo pertenece. El sépalo, pues para entender el contexto del problema que se va a resolver en esta ocasión, el sépalo está debajo, es como unas hojas verdes y estos básicamente son las que forman una coronita abajo de la flor. Y el pétalo son las hojas que están por encima de la flor, que son las que atraen a los insectos para la polinización. Y vamos a ver que acá están los tipos de lirios. Hay un lirio que se llama la setosa, hay un lirio que se llama el versicolor y hay un lirio que se llama virgínica. Creo que me faltó la tilde. Bueno, la virgínica. Y que estas son, que tienen unas características especiales. Como vemos, son
todos lirios, pero tienen características que vamos a ver en esta base de datos. Entonces, con esto dicho, voy a save changes, voy a compartirles la pantalla para el ejercicio de hoy. Bueno, esto es Jupyter Notebook. En él voy a mostrar básicamente cómo podemos usar estas librerías que les acabo de mostrar en un proyecto de Data Science. Básicamente, determinar si con unas medidas puedo clasificar esos lirios entre alguno de esos tres conjuntos. Bueno, digo, o uno de esos tres tipos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un proyecto de clasificación. Bueno, entonces lo primero es la importación de las librerías en Python y se importan las librerías correspondientes para poder revisarlas en un ejercicio práctico. ¿Listo? Al principio se importan ciertas librerías y a medida que vayan editando otras, las voy a ir importando dependiendo del momento del uso durante el proyecto. Entonces, primero se importa NumPy, también se importa Matplotlib. De hecho, de esta librería se importa el módulo pyplot y se le da pues se usa PLT para hacer una reducción del nombre. NumPy lo mismo, NP, pandas se importa y se le nombra PD. Y vamos a usar dos más, uno que es el display de IPython para poder ver los data frames de una manera como más de tablas, porque si no se le pone un display, no se ven tan bien. Y ahorita voy a mostrarles por qué. Y también un pprint. En un momento creo que ya no lo usé por la estructura, pero pprint es como una manera de imprimir datos o estructuras de una manera distinta. La primera P realmente quiere decir pretty, es como un pretty print para ver las cosas mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la base de datos. En este caso es una base de datos que se encuentra dentro de Scikit-learn y que viene en los datasets que son los lirios. ¿Listo? Importamos este dataset y lo guardamos en la variable lirios e imprimimos el tipo de variable que es lirios. Y en este caso vemos que es de tipo bunch. ¿Qué es bunch? Para los que ya sepan diccionarios, bunch son objetos parecidos a diccionarios, simplemente que se usan para mostrar resultados de funciones y métodos. Es decir, es un poquito más poderoso porque viene dentro del Scikit-learn de las utilities, ¿ok? De esas herramientas que me permiten ser un poco más flexibles con cosas que los diccionarios no me permiten. Para entender un poco más qué tienen estos lirios, le vamos a pedir las llaves. Las llaves básicamente son aquellos elementos que contienen mi bunch y que me dice qué cosas puedo encontrar en esta estructura. Entonces, en esta estructura, como podemos ver, tenemos los datos. El target quiere decir aquello que yo quiero descubrir. Frame no tiene nada. Target names son los nombres correspondientes a ese target. Básicamente son los tipos de lirios. Aquí hay una descripción que voy a mostrarles más adelante. Feature names, como pueden ver, y se los imprimí un poquito acá abajo, son las mediciones que son la longitud y el ancho de los sépalos y de los pétalos. El file name es el nombre del archivo
para poder guardar o donde se encuentra esta dataset, y un data module, que es el módulo de los datos. En este caso solo voy a mostrar las llaves importantes, en este caso feature names, para mostrarles cómo eran pues las características y pues básicamente las mediciones, y que tiene la llave description. Me dice que cómo se mide cada una de las cosas, de las características, que se mide la longitud y el ancho, tanto del sépalo como del pétalo, que los 4 atributos son numéricos y que tenemos 150 registros, en total 50 por cada uno de los tipos de los lirios. También tenemos las clases, que básicamente son los tipos, que tenemos setosa, versicolor y virgínica. Tenemos aquí un resumen estadístico del mínimo, del máximo, del promedio, de las desviaciones estándar y la correlación entre las clases. Y después tenemos que no hay ningún atributo con datos que hagan falta, que la distribución básicamente es que como hay 50 valores por cada uno y en total hay 150, que hay un 33.3% de datos distribuidos para cada una de las tres clases. Aquí me dicen el creador de este dataset y básicamente referencias bibliográficas del dataset. Bueno, eso es lo que tiene la descripción de este dataset. Ahora veamos un poco más qué otras cosas interesantes me provee el dataset. Lo primero son los nombres objetivos, que están metidos en target names, que son setosa, versicolor y virgínica. Cuando estamos haciendo la clasificación, hay algo que son los target, como podemos ver acá, y otra cosa son los target names. Para hacerlo más fácil y no estar manejando palabras, lo que hace pues este dataset es representar como 0 la setosa, como 1 versicolor y como 2 virgínica, para hacer todo más fácil y que estemos manejando números. Para las características, entonces, que ya se las había mostrado anteriormente, pues tenemos que cada una de las medidas y medidas en centímetros. Tenemos los tipos de datos, que cuando yo pido qué tipo de dato me da el dataset, cuando se lo pido, cuando le pido los datos, me dice que es del NumPy, de la librería NumPy, un ND-array, que quiere decir Numeric Array. Y es básicamente un arreglo especial que con ciertas operaciones, que es muy distinto a las listas que estamos acostumbrados en Python cuando los declaramos como list. Este permite hacer operaciones con sus elementos o entre sus elementos de una manera más sencilla. Por otro lado, para los datos podemos ver su tamaño, y su tamaño quiere decir que los datos están divididos en 150 filas con 4 columnas. Esto tiene sentido por lo visto anteriormente, por eso son 150 datos y son 4 medidas por cada uno de esos datos. Y acá podemos ver los primeros 5 datos que tenemos en la llave data. Entonces, estas son las medidas correspondientes a la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. ¿Listo? Y eso es para la primera flor, para el primer lirio. Estos son para el segundo y así sucesivamente para los primeros 5.
Si se lo hubiera pedido todo, pues me hubieran impreso los 150 en datos o me hubiera puesto los puntos verticales, me muestra los primeros 5, los últimos 5 también puede ser. Y entonces ya podemos ver más o menos cómo es la estructura. Aquí hay una diferencia también para hablar de las diferencias entre el array de NumPy y una lista. La lista las divide por comas, acá no se dividen por comas. Esa es una diferencia cuando uno está leyendo los datos. Ahora vamos a ver que target, que es el otro campo, es tipo también NumPy. Y este arreglo solo es de 150. Acá hay una diferencia cuando se lo pedimos en contraste con los datos. Aquí los datos es una matriz. Como podemos ver, son 150 filas por 4 columnas. Aquí solo me dice 150, por lo que entendemos que es un vector o es solo una columna con 150 datos, que es equivalente a que me hubiera dicho 150,1. ¿Listo? Cuando no aparece otro valor, cuando le estoy pidiendo el tamaño, básicamente entendemos que es una columna de 150 datos. Y si imprimimos los valores, me los imprime todos en una lista y podemos ver los 150 datos. Los primeros 50 son ceros, es decir, si nos acordamos, el 0 es el setosa, el 1 versicolor y el 2 virgínica. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros 50 datos corresponden a lirio setosa, los otros 50 versicolor y los últimos 50 a virgínica. Listo. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos en el dataset. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en este Scientific Learn existe algo que se llama Model Selection. Y para Model Selection tenemos algo que se llama Train Test Split. ¿Qué hace esto? Esto me divide los datos entre los datos que voy a usar para entrenar mi modelo y los datos que voy a usar para probar mi modelo. Y cuando hace este split, hace lo siguiente: divide estas medidas o estos datos en los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Eso hace referencia a esa X mayúscula, la X de los datos, y aquí de entrenamiento y estos de prueba. Y la Y minúscula se refiere a estos valores target o las clasificaciones, en este caso, y en tanto los divide en entrenamiento como en prueba. Y le estoy diciendo que me divida como X los datos de entrenamiento y tampoco los datos de target. Qué pena con este comentario. ¿Me pueden decir si... Pues voy a decirle a Lisa que se vuelva a conectar. Listo. Entonces ya le dije que se volviera a conectar. Mientras tanto, listo. Entonces, mientras tanto, podemos seguir. Entonces me divide los datos en entrenamiento y de prueba, tanto las medidas como la caracterización, los ceros, estos datos de 0, 1 y 2, que me indica a qué tipo pertenece. Y me lo dividen normalmente en aproximadamente 75% y 25%. Aquí vamos a usar el 75% de los datos para entrenar el modelo y los otros 25% de los datos para probar mi modelo. Si vemos, el 75% no es precisamente 112,
pero sí es muy cercano. Si hacemos la división de los 150 y cuando hacemos esta división, pues vamos a usar 112 datos de mi base de datos para entrenar el modelo. Es decir, yo le voy a decir cómo crear el modelo, cómo estos valores van a entrenar mi modelo. Y los otros 38 van a ser usados para probar mi modelo y ver qué tan bueno fue mi modelo. A este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado porque yo sé cuál es la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Lo primero es crear un data frame. Para hacer un data frame, yo tengo que coger de pandas, usar el data frame, pasarle los datos de entrenamiento y los nombres de las columnas son precisamente de esa base de datos los nombres de las características. En este caso, los nombres de las características son sepal length, medido en centímetros, es decir, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y si ustedes ven, este display se usó para poder imprimir el data frame. Les voy a mostrar qué pasa si yo no uso display. Voy a hacerlo aquí abajo, insert above, y voy a poner print iris data frame. Como ven, cuando usé display, me lo mostró como una tabla, me separó cada fila con un color distinto y se ve mejor la tabla. Cuando yo no uso display, sino uso simplemente print, lo que hace es mostrarme los datos, pero no en forma de tabla y no me lo muestra tan bien. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la diferencia y por eso es mejor usar el display. ¿Listo? Como dato así interesante, el display me sirve para mostrarlo mejor. Bueno, para poder hacer el análisis de este modelo, lo primero que tengo que ver es cómo son mis datos. ¿Listo? Voy a mostrarle una función, no es de mi creación, lo encontré en internet y me parece que la función fue muy buena, la adapté para este ejercicio y muestra la relación entre las características. ¿Listo? Entonces va a mostrar la relación entre la longitud del sépalo con el ancho del sépalo o la longitud del pétalo con el ancho del sépalo y así sucesivamente en una matriz de dispersión. Bueno, voy a explicar un poco la función. Recibe el data frame, recibe en mediciones, aparecen precisamente los valores de las mediciones, los nombres son los nombres de los tipos y lista números son la lista de esta lista que se generó para poder entrenar al modelo. Y la lista básicamente son la lista de los tipos, ¿ok? En ese orden que definió. Le paso estos números 0, 1 y 2 porque corresponden a los tipos, pero en forma numérica. Y aquí una paleta de colores. La paleta de colores tiene, ya les muestro, que tiene cada uno de los tipos de colores. El primero representa el azul, el segundo representa rojo, el tercero representa verde. Y esta paleta de colores es código hexadecimal que se usa para representar esos colores. Es un azul específico, es un rojo específico y un verde específico. Después de eso, voy a crear una lista y para cada uno de los números en esa lista que yo le pasé, voy a generar su color correspondiente. Es decir, si
me llegó el 0 en esta lista de números, corresponde un azul. Si me llega un 1, corresponde un rojo. Y si me llega un 2, corresponde un verde. ¿Listo? Creo un factor que es coger esta lista de números y volverla, esta lista, a ese arreglo NumPy que les mostré anteriormente. Y con eso creamos un arreglo que es básicamente una matriz de dispersión. Su tamaño va a ser 15 por 15. Tiene como marcadores un círculo. Sus colores van a ser esta lista de colores que le creé. Y en las diagonales no le voy a poner nada en esta matriz de dispersión. ¿Qué va a pasar en las diagonales? Voy a recorrer cada una de las columnas. Es decir, voy a hacer un recorrido pues en las 4 columnas, y por cada columna voy a sacarle los valores, pero que corresponden a cada tipo. Es decir, si yo tengo en mi primera acá, si este corresponde al primer tipo de lirio, voy a coger este. Y si, digamos, este corresponde al segundo tipo de lirio, pues no lo cojo, porque solo voy a buscar los del primer tipo, luego los del segundo tipo y luego los del tercer tipo, y así sucesivamente. Por eso es que pongo factor igual número, porque estoy comparando y sacando los registros que corresponden a cada uno de ellos. Y a eso le voy a sacar por cada característica sus valores correspondientes. Y voy a crear una gráfica pues gaussiana, o es decir, una gráfica de distribución normal. Después eso lo voy a transferir, esa lista la convierto, y luego a cada punto, pues a cada intercepción, voy a graficar las 3, depende de la característica. Va a ser más claro cuando veamos la gráfica, pero básicamente es lo que hace esta función. Y aquí voy a hacer el llamado a la función. Si vemos setosa, va a ser el color azul, porque es representado por el número 0, versicolor el color rojo, y la virgínica de color verde. Acá le paso los datos, los nombres los saco de Lirius en su llave target names, y aquí imprimo estos valores. ¿Listo? Estos valores corresponden a esta, este diccionario para explicarlos, y aquí vemos esta matriz de dispersión. Como les digo, esta es una comparación y lo vamos a ver más fácil acá. La petal width con el sepal length quiere decir que para los que corresponden a el azul era setosa, aquí están las medidas correspondientes al sépalo, de color azul, con el ancho, y podemos ver que están agrupados de cierta manera, como que la setosa se diferencia mucho de la virgínica y del versicolor. ¿Listo? Y para cada uno de ellos hago esta relación correspondiente. Como se pueden imaginar, esta gráfica es simétrica, porque cuando hago el ancho del pétalo contra el largo del pétalo, en este cuadrito de acá es igual, pero pues como transformada o básicamente reflejada, porque ahora el eje X para este cuadrito de acá es el ancho del pétalo con la longitud del pétalo. Pero si vemos, es básicamente la misma figura. Y en la mitad queda como el largo del sépalo, y el largo del sépalo, lo que encontramos en esa intersección es la distribución de los valores encontrados en cada una de esas columnas por cada tipo. ¿Listo?
Entonces, esta distribución azul corresponde a estos valores en la longitud del sépalo que corresponden a eh, la longitud del sépalo, y podemos ver que están muy cerca, muy distribuidos a 5 centímetros de longitud. Por ejemplo, voy a irme a este de acá porque no tengo que subir tanto. Podemos ver que para el ancho del pétalo, para la setosa, es muy pequeño. Para el versicolor es de alrededor de 1.4, y para la virgínica es básicamente de 2, esa distribución. Entonces, para eso se hace esta gráfica o esta matriz, para mostrar esa relación que tienen estas características y en la intersección la distribución que tienen sus valores. Me pareció una función muy práctica para mostrar que cuando uno descarga los ejemplos, realmente en los ejemplos aparecen gráfica de barras. Esta me pareció mejor porque me muestra la distribución. Ya que sabemos cómo se distribuyen, vamos ahora sí a usar Machine Learning para poder predecir ciertos valores con esos valores de prueba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir que, como vamos a hacer una clasificación, vamos a descargarnos la clasificación usando K-neighbors, es decir, los más cercanos a esos puntos. Entonces, hacemos la importación del clasificador y le decimos a cuántos cercanos vamos a usar. En este caso, se va a usar 1. ¿Listo? Entonces, al vecino más cercano que ya esté clasificado, pues a ese le voy a decir, cójame el mismo tipo. Aquí hago lo siguiente. Yo sé que yo tengo estos datos de entrenamiento y estas clasificaciones de entrenamiento. Se los voy a pasar a mi modelo y le voy a poner, oiga, ajustense a estos datos. Y él internamente se ajusta a los datos de entrenamiento. Y así se crea el modelo de clasificación. Ahora, voy a ver que esto sí funcione y le voy a pasar un nuevo arreglo, simplemente como entrenamiento, y quiero ver que esto sí funcione con un X nuevo. ¿Listo? Si veo la forma que tiene X nuevo, vemos que es una fila y con 4 características. ¿Es correcto? ¿Y cómo se hace para predecir? Le digo, predicción es igual a la variable que representa mi modelo, .predict, y le paso estos valores. Cuando le paso estos valores, él me hace la predicción y de la predicción le pido primero el valor. Como sabemos que la clasificación es numérica, me devuelve el valor 0. Entonces, esto corresponde a una setosa. Y como vemos, usando los target names, sabemos que los target names es una lista que tiene sus nombres correspondientes en esas ubicaciones. Entonces, setosa es la que está en la posición 0 y por eso sé que el tipo predicho es setosa. ¿Listo? Entonces, ya sé que me funciona para predecir pues a partir de las medidas, y así vamos a hacerlo con todos los valores. Y este es el X-test, que es básicamente son los valores de prueba que saqué. Y hago la predicción. Y esto me devuelve otra lista, pero no es una lista, como vemos que no está separado por comas, sabemos que es un arreglo de NumPy. Y estas son las predicciones. Para cada una de estas filas
o para cada uno de estos 38 valores, me ha arrojado estas 38 predicciones. Y vamos a hacer una comparación. Lo primero que tenemos nosotros es la comparación de esta predicción con los de prueba. ¿Listo? Con ese otro vector que nosotros habíamos sacado. Podemos hacer la comparación para medir y sabemos que al hacer esta medición tenemos que decirle a NumPy, sáquenme el promedio de esto, de qué tan cercanos son. Al hacer esta comparación, realmente lo que me devuelve es un vector de true o false, pero que él sabe que para hacer la medida, él cambia los true a 1 y los false a 0. Y al hacer la media, pues saca la media de todos ellos y me dice que la media a dos cifras o 2 puntos decimales es 0.97. Es decir, este modelo tuvo un éxito del 97% con el resto de los datos. Y si quisiera hacerlo directamente, puedo decirle lo siguiente. Use el modelo y déme el score o los valores cuando yo le paso los valores de entrenamiento y los comparo con los valores de prueba y los comparo los resultados con las clasificaciones de prueba. Básicamente, lo que yo hice en 2 pasos, él lo hace en solo uno internamente y vuelve y me arroja un 97% de éxito al haber hecho la comparación de este modelo. Quería simplemente hacer un énfasis en qué momento se usaron cada una de las librerías que estamos importando. NumPy ya vimos que lo usa para crear estos arreglos. Matplotlib realmente internamente se usó para poder hacer estas gráficas. Pandas son las que usamos para crear el data frame. Y este display ya vimos el buen uso de imprimir el data frame con una tabla. Este pprint no lo usamos porque cuando lo fui a imprimir realmente no se mostró muy bien. Y si buscamos el SciPy, usamos del SciPy, que también la mostré, el hacer las gráficas de la distribución gaussiana. Y Pandas aquí lo volvimos a usar para hacer la matriz de dispersión. ¿Listo? Digamos que eso es lo que tenemos. Voy a ponerles aquí. Gracias. Y eso fue básicamente este webinar de la arquitectura de una aplicación usando Machine Learning. No sé si hay alguna pregunta que tengan al respecto. Sí, todo quedó bien. Bueno, entonces, por último, yo voy a compartirles en el chat. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat un registro de asistencia para ver quiénes asistieron, y también los estamos invitando a que se registren a nuestro próximo curso que comienza el 14 de julio y se lleva a cabo los martes y los jueves de 7
a 10 de la noche. Y se pueden contactar con la asesora académica Elizabeth Rebolledo al número que aparece aquí abajo. Bueno, si les gustó y todo quedó muy claro y no hay más preguntas, entonces no sé por dónde compartirlo. Yo se lo comparto a la asesora y ella de pronto se los comparte. ¿Listo? Yo lo tengo acá para poder compartirlos para que ustedes vean. Igual, si ustedes pueden seguir el código, básicamente todo es fácil de programar y que pues si vuelven a ver este video o si no, yo les comparto a ustedes también este código que ella se los comparta después. Bueno, entonces comuníquense con ella para ver si les comparto este código, si se les comparte este código. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por asistir, que tengan buena noche y probablemente los vemos en uno de los cursos de Python. Muchísimas gracias por todo y buenas noches.